¿Qué tal, amados hermanos, Paz de Cristo? Vamos a continuar con el estudio pasado, la explicación que en un video anterior decíamos sobre el falso profeta y el profeta de Dios. Y voy a leer, esta es la segunda parte de este video que quiero compartirles. Voy a leer lo que dice Judas, Judas verso 11 y 12. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No besen aguas llevados por doquier, de acá para allá, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente para la oscuridad. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bien, amados hermanos, vamos a continuar el falso profeta versus profeta de Dios. Y decíamos que íbamos a tratar de identificar algunas características del falso profeta basados en Balaam como un prototipo de un profeta falso. La ocasión pasada decíamos también que ciertamente Dios puede hablar por un profeta o por alguien que se llamó profeta de Dios, pero este profeta de Dios al transcurso de su ministerio pudo haber terminado lejos de Dios. Y viceversa, alguien que vive apartado, de repente Dios puede usarlo. Son parte o cosas de los misterios de Dios que no lo podemos explicar con una exactitud y estar de acuerdo unos y otros. Sin embargo, estas características nos pueden ayudar. En esta segunda parte vamos a ver el error de Balaam, el camino de error de Balaam. Segunda de Pedro 2:15 también nos dice de esta manera: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Los hombres de hoy, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, de un momento a otro podemos dejar el camino de la verdad y ser guiados al camino de Balaam. El camino de Balaam, el camino de error de Balaam es el camino de la codicia. Balaam quiso persuadir a Dios por medio de sus sacrificios. En Judas, los falsos profetas son comparados con Caín, con Balaam y con Coré, como prototipos de los grandes pecadores de la historia del judaísmo, de la historia de Israel. La idea en Judas es que los falsos profetas o falsos maestros también son tan criminales como cualquiera de ellos. Escuche bien, son tan criminales como Caín, como Balaam y como Coré, porque imitan la conducta homicida de Caín. Los profetas, falsos profetas de hoy, o ya que se hacen llamar profetas, apóstoles, maestros, que se han apartado de la verdad del Señor, de la revelación escrita también, están matando espiritualmente a nuestros hermanos en todo el mundo. Los están alejando de Dios
con sus perversas doctrinas y llevando una vida licenciosa, aparentemente santa, pura, pero en realidad está una vida oculta, pecaminosa, haciéndoles ver también que pueden pecar o que pueden hacer y deshacer y a final de cuentas permanecer en salvación. Por eso Judas los compara con Caín. Matan espiritualmente a los hermanos, pero también como Balaam. La codicia ahoga la voz de Dios que viene a ellos. Es decir, Dios puede hablarles, darles una palabra, darles un mensaje. Sin embargo, cuando la codicia es tan grande, no les importa oír la voz de Dios, no les importa ser reprendidos por Dios, sino por amor al dinero, a la prosperidad, el amor a tener un lugar en la denominación que pertenezca, cualquiera que ésta sea, son capaces de mentir y de ignorar la voz de Dios, e incitando a toda clase de obscenidades, obrando ellos más por un espíritu de lucro que por amor a la verdad, que por amor a la revelación de la palabra y la revelación que el Espíritu Santo da al espíritu del hombre. Se apartan y apartan a los demás, cayendo en el camino de error de Balaam, la codicia. Pero también los falsos profetas hacen sufrir una cruel desilusión a los incautos que esperaban la verdad y la salvación a través de este tipo de doctrinas. Es que el pastor fulano de tal me enseñó y dijo que sí podía hacer esto. El profeta tal, el tal apóstol me dice que sí puedo hacer tal cosa, aunque mi espíritu me redarguya, aunque mi espíritu me dice que me detenga por el solo hecho de escuchar la voz de un falso maestro, de un falso profeta que me aparta del Señor. Entonces, por el solo hecho, hermano, amigo, de eso, entonces causa en mí una cruel disolución al final de mis días, cuando me encuentre a la presencia de Dios. Terriblemente, terrible desilusión, porque me habrán apartado de la verdad y por ende de mi salvación en Cristo. Y también como Coré, y esto es muy importante, como Coré, los falsos profetas no obedecen. El falso profeta tiende a ser rebelión como Coré, porque él siente que solamente a él Dios le habla. Dios no le habla si en una iglesia se levanta una profeta o un profeta y entonces este hombre o mujer puede decir es que Dios a mí me habla. Dios no le habla al pastor, Dios no usa al pastor, Dios no usa al líder, Dios no usa al presbítero, Dios no usa al obispo y empieza a ensalzarse, a enaltecerse. Y cuando quieren reprenderle como Coré, se resiste, se rebela, causando estragos en las congregaciones, causando divisiones. Dios no causa división entre su pueblo, jamás. Dios busca la unidad de la iglesia. Pero cuando entra el espíritu de Coré en el profeta y este hombre se aparta de Dios, entonces vemos que los falsos profetas no obedecen, no se sujetan a la autoridad, pero ellos siguen sus propias ideas y quieren que los demás se sujeten a ellos, a la palabra, a la voz de Dios que han escuchado,
a la revelación que han recibido. Entonces tú sí, hermano, tienes que sujetarte a esa palabra, a lo que ellos dicen, pero ellos no conocen o no reconocen autoridad superior alguna. La Biblia es clara. La Biblia nos enseña a estar en sujeción a nuestras autoridades y a la palabra de vida. Analice esas características, porque para mí el interés de hacer esto no es una presunción de que ustedes digan, el que esté viendo este video, diga, oh, ¿cómo sabe el hermano Marcelino? ¿Cómo sabe el pastor? No, es una advertencia de lo que estoy observando, de lo que está pasando en muchas congregaciones, en las diversas áreas del país, en otras partes del mundo. Observo también algunos videos de YouTube, cómo está distorsionando el evangelio el espíritu de la falsa profecía o del falso profeta. Yo insisto, yo creo que sigue habiendo un ministerio profético, que Dios sigue revelando, que Dios sigue mostrando, que Dios sigue trayendo palabra al hombre, a la mente y al corazón del hombre, que Dios sigue revelando a través de la Escritura también, que Dios sigue haciendo y moviéndose, porque Él es el Señor de la historia. Él es Dios y no podemos limitarlo. Sin embargo, es necesario conocer estas características que podamos encontrar en la persona de Balaam como falso profeta. Caín, Balaam, Coré, prototipos de maldad en la literatura judía, nos hablan que el falso profeta siempre querrá sobornar a Dios mediante oraciones. Siempre buscará sobornar a Dios mediante sacrificios o limosnas, para que Dios pase por alto nuestros pecados, como lo hizo en Israel. Y estos falsos profetas venden sus dones por dinero. Hablan la palabra de Dios por lucro. ¿Cómo es que venden sus dones por dinero? No dicen, aquí está mi don, ¿cuánto me ofreces? Te lo voy a dar, te lo voy a vender. No lo hacen así. No específicamente. Pero si usted invita a alguien y le ofrece cierta cantidad, entonces otro invita otra vez a esa misma persona, otro pastor, y le ofrece una cantidad más elevada. Si ese hombre de Dios se está apartando, se desvía aunque sea un poco, es muy probable que lo deje plantado. Pasa. Sin embargo, estos hombres también hablan la palabra de Dios por lucro. Falsean la verdad para granjear dinero, para tener influencia y una buena posición. Son falsos profetas. Sería muy interesante que usted se diera el tiempo también de leer Ezequiel 34, que aunque habla contra los pastores de Israel, también se puede aplicar a los profetas del pueblo de Dios. Esta es la parte que encontramos en Judas. Queridos amigos, enseguida presentaré una tercera y última parte de lo que es el falso profeta. No falseemos nosotros la verdad. La invitación es esa. Decir la verdad
A veces nos cuesta y nos cuesta mucho. Dice alguien por allí, un dicho: el que se mete es redentor, puede salir crucificado. Y es una realidad. La diferencia de nuestro Señor Jesucristo y nosotros es que Él resucitó al tercer día. Y nosotros no vamos a resucitar al tercer día. Tenemos que esperar hasta que los muertos en Cristo resuciten. Bueno, eso ya es parte de una broma. La invitación es que nosotros sigamos predicando la palabra de verdad. La verdad puede doler, pero la verdad transforma. La verdad puede manifestar heridas que se abren porque es como el limón que cae a la llaga, pero sana, corta hemorragias. Es mejor predicar la verdad. Es mejor dar testimonio de la verdad porque de ella daremos cuenta. No actuemos por conveniencia o por dinero. No vendamos nuestros dones ni nuestro ministerio. No andemos granjeando para tener influencia y una buena posición en la iglesia donde estemos o porque está al frente mi mejor amigo. No, hermano. Digamos la verdad. No matemos a nuestros hermanos. Hablemos la revelación que Dios nos ha dado. Pero no matemos a nuestros hermanos. No codiciemos. No lo hagamos. El Señor les bendiga y enseguida subiré la tercera y última parte de falso profeta de Dios. Es la última parte respecto al falso profeta, para después subir esta cuarta parte que hablemos del profeta de Dios. Dios les bendiga, el Señor le guarde. Si usted ve este video y cree que puede bendecir, puede edificar a alguien, pues compártalo y sea de bendición a otros. El Señor le bendiga.